Con mucho gusto estamos recibiendo a la economista, coordinadora de investigación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Pone la Mañana en Camino, otra vez. Alejandra Pico, buen día, bienvenida, Ale. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias. Bueno, perdón Bien. que a veces me salgo, pero supongo que cuando me salgo es porque de algún modo siento que a la gente le interesa. ¿Tenés gurises escolares? ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Sí. ¿Se te movió mucho el esquema inicial? ¿Justo en tu caso no tanto? En fin. No, sí, bueno, primero que nada, toda la incertidumbre ya inicial de cuándo van a hacer eso genera mucha expectativa y creo que también en los gurises un poco de estrés, Sí. por, bueno, la pandemia que no quedó tan lejos, se suspende, se va a seguir monitoreando, no se sabe cuándo volver y bueno, y después organización de cuidados, compatibilizar con el trabajo, creo que como todos, algunos con más, menos redes, menos posibilidades, pero bueno. Situaciones complicadas cuando vienen tan imprevistas, creo. Bien, en el caso de tu gente arranca, ¿ya este lunes las vacaciones? Sí, sí, creo que eso arrancan todos este lunes, en el caso de ellos no estaba ¿serán 2 o 3 planificado. semanas? Van a ser 3 semanas, por lo menos en principio, van a ser 3 semanas, ¿sí? Así bien, que bueno. Bien, muy bien. Bueno, vamos a charlar un poco de economía, ¿te parece? Dale, y dale. vamos a charlar más allá de cosas que adicionales que surjan, porque además los asuntos de la economía dialogan bastante entre sí, ¿no? Sí, es verdad. A veces uno tiene, claro, para abordar los temas como la tentación de tratar de diseccionarlos o meterlos en habitaciones distintas, Sí. como si no tuvieran vínculos las unas con las otras, ¿verdad? Sí, y sí, ese sí. puede ser un error ya de saque. Sí, es verdad. ¿Verdad? Te iba a hacer una pregunta, pero nos desviaríamos bastante. Lo cierto es que son cosas que suelen dialogar bastante, ¿no? A ver, vamos a llover. Bueno, ojalá si fuera. Vamos a llover sobre mojado para vos, en el entendido de que a lo mejor te hago que nos comentes cosas demasiado obvias desde tu perspectiva, pero para la gente, el público en general, no necesariamente, ¿sí? Primero, arranca una ronda de consejo de salarios, ¿no es cierto? Sí, arranca, debería estar arrancando ahora en los primeros días de julio porque las resoluciones de consejos de salarios anteriores, las que están finalizan justamente hoy. 2/3 de las mesas de negociación. En el caso del sector privado, acá en Uruguay tenemos unas 238, 240 unidades, mesas de negociación. De esas, 2/3 partes más o menos vencen sus resoluciones ahora y arrancan una nueva etapa de negociación. Con mucha expectativa porque es la última ronda de negociación de esta administración y bueno, eso siempre genera expectativas claro. de bueno, cuál es la política salarial que va a estar arriba de la mesa y en particular en este caso porque está arriba de la mesa el compromiso de recuperación de la caída que se dio en 2020, 2021 del salario real en el marco un poco de la pandemia. Alguien un poco distraído dice, pero ¿por qué la última si el gobierno en realidad termina en marzo del otro año y si el año que viene también el gobierno gobierna, ¿no? Es verdad, pero porque las resoluciones de Consejo de Salarios son resoluciones de un ámbito tripartito en nuestro país. Vale decir además que son obligatorias para todos los trabajadores y todas las empresas de ese sector o esa rama de actividad y participen o no de la negociación, estén afiliados o no a las cámaras o a los sindicatos. Normalmente esas resoluciones tienen una vigencia de 2 a 3 años. Muy excepcionalmente las resoluciones de Consejo de Salarios duran 1 año, entonces lo que se negocia ahora en general va a tener, en la mayor parte de las mesas, validez hasta mediados de 2025 o más. Y por eso estamos diciendo que esta es la última ronda de negociación de este periodo de gobierno. Incluso la propuesta del gobierno es que las negociaciones, los acuerdos, tiendan a tener una vigencia de 2 años. Ajá, bien. Entonces adquiere esa dimensión porque ahora queda claro porque es la última de esta administración, sí. ¿no? Que cuando hablamos de la negociación tripartita, de la negociación colectiva, de lo que va a arrancar ahora, ya la semana que viene. Bueno, la semana que viene tenemos pendiente una nueva convocatoria del Consejo Superior Tripartito, donde se va a comentar un poco sobre estos lineamientos del Poder Ejecutivo y a partir de ahí sí se convoca a cada uno de los grupos de negociación que luego se abren en subgrupos y bueno, así llegamos a esas
240 unidades de negociación, Sí. de las cuales ahora van a arrancar la negociación 162 y bueno, y después otras que tienen en el correr del segundo semestre, otras que tienen algunos vencimientos o particularidades en la fecha de finalización y finalizan en esta parte del año también, en este Bien. segundo semestre. Estamos hablando siempre de trabajadores privados. Siempre de trabajadores privados. Los públicos también tienen instancias de negociación colectiva, pero bueno, como sabemos, vienen teniendo ajustes anuales que tienen una lógica de ajustes diferentes y bueno, y su negociación siempre arranca en enero, además, o los ajustes se dan en enero, la negociación es previa y está bastante vinculada muchas veces a lo que sucede en el marco de la rendición de cuentas, porque después, bueno, hay restricciones presupuestales para otorgar esos ajustes, ¿verdad? Bien. En el ámbito público, los trabajadores no privados, digámoslo así, ¿en qué etapa están de su negociación? Bueno, ahí me agarrás en un tema que sigo menos, porque dentro del equipo hay otros compañeros que como que se especializan o siguen más esos temas. Creo que la mayor parte de los trabajadores, en particular los de la administración central, ya que son habían... ministerios, ¿no? Sí, ahí está, y ya habían negociado sus acuerdos para todo el periodo que incorporaban, justamente el recuperar la caída que habían tenido a inicios de este gobierno. Pero como te digo, no es en los temas en los que más se hace. No, pero digamos en líneas generales parece, según lo que se ha dicho en más de una oportunidad, es que esos acuerdos desembocan en esa tan aludida recuperación salarial, sí, ¿no? Sí, ahí está. Creo que habían algunas cuestiones que quedaban pendientes vinculadas al crecimiento de la economía, al déficit fiscal, entonces todavía hay instancias de negociación, pero creo que el grueso estaba acordado en el caso de los trabajadores públicos. Cito al país que se tras pauta salarial, PIT-CNT afina sus planteos, la Cámara de Industrias destacó nuevo criterio del Ministerio de Trabajo, y hay una fotografía que ilustra todo esto de Francisco Flores, que como leyenda de foto subraya: reunión, el Poder Ejecutivo presentó a sindicalistas y gremiales empresariales los lineamientos de la 10ª ronda de negociación salarial. Es esta foto, ¿no? Sí. Que estás vos ahí. Sí, ahí estamos. Vamos a mostrársela a la gente ahí. Bueno, ahí están. ¿Y esto dónde es? Para que la gente sepa, tengo en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. Y que es como una sala media grandotota. Sí, hay una sala de reuniones donde habitualmente se junta el Consejo Superior Tripartito, donde hay representantes del Ministerio de Trabajo por parte del Poder Ejecutivo, de las cámaras empresariales y del PIT-CNT como representantes de los trabajadores. El PIT-CNT en ese caso va con lo que veo ahí, diviso que está Marcelo Abdala, el presidente, pero además otros integrantes se me ocurre que son del Ejecutivo. Veo por ahí a hay seis. Zunca. A ver, hay 6 representantes a la negociación colectiva más central, que sería lo que se negocia en el Consejo Superior Tripartito. Y estás vos como técnica, digamos. Claro, dentro, está, ahí no tenemos, sé si hay un compañero más de Sí, economista. hay una compañera que va a asesorar en la parte jurídica o legal. Y esa, porque les cuento a todos, están ahí en un gran salón, una silla, rodeados, como, ¿no? Y enfrente, por lo que veo, no están en la foto, están los empresarios también. Están de las distintas cámaras, claro. Representantes de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Construcción. Y ahí que Mieres saca un papel y dice, bueno, los lineamientos son... Antes les entregaron un repartido. No se entregaron en ese mismo momento los lineamientos por escrito, en este caso... Pero lo que quiero decir, ¿de verdad se enteraron en ese momento? Sí. O antes en realidad ya más o menos... De verdad nos enteramos en ese momento. En este caso igual los lineamientos iban bastante en línea con lo esperado, ¿no? Sí. O sea, el cumplir con esa recuperación. Creo que capaz que, supongo que de la parte empresarial también habrían expectativas en algunos sentidos. En nuestros casos, en torno a la recuperación más o menos viene como se esperaba que iba a ser y siempre con algunas críticas, algunas cuestiones que nosotros consideramos que, ahora vamos a ir a eso, que deberían estar. Porque te voy a pedir un doble ejercicio. Por un lado, que trates, en tu condición más académica, de contarnos exactamente qué consisten, y después, desde una mirada naturalmente sesgada,
en representación de los trabajadores, digas cuáles son los asuntos que parecen ser adecuados, cuáles están en discusión o cuáles incluso francamente malos, ¿ok? Ahí está. Pero antes de eso... Solo decir que es un ámbito igual bastante distendido, ¿no? No, eso quería decir. Ámbito, ¿no? En realidad, ahí no se ponen a discutir, ¿no? O sigo, ya arrancan a discutir cosas. En este caso se presentaron los lineamientos y siempre, como decíamos, es la primera vez que todos vemos eso, dan después un espacio para que los trabajadores puedan discutir en su un espacio que le da un tiempito. Un tiempo. En esa misma reunión, digamos. No, ahora tenemos una ventana de una semana. Pero perdóname la curiosidad, pero en ese momento, hola, ¿cómo estás? Antes, se saludan, se dan la mano, se dan besos, supongo, se conocen en líneas generales entre todos. Sí, todos nos conocemos, sí. Con los empresarios vos también te saludás. Sí, por supuesto. Hola, ¿cómo andás? Sí. Bien. Tenemos varias. Yo participo en la negociación desde 2005, que arrancaron los consejos de salarios de esta nueva etapa, entonces con la mayoría nos encontramos no solo en los ámbitos generales, sino muchas veces en las mesas particulares de negociación, en otros ámbitos tripartitos o sea que tenés mucho ministro andado vos también, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, entonces, vamos a repartir, después que se reparte, dicen, bueno, ¿nos vemos la próxima? No, ¿o hay en general se abre a dudas, que puede haber, siempre pueden surgir algunas dudas, algunas cosas que quizás el Poder Ejecutivo Central o el Ministerio de Trabajo no consideró, no contempló, se plantean y que a veces son más específicas de las unidades de negociación, se plantean esas cuestiones, hay muchas veces ya se da unas primeras apreciaciones de los lineamientos, esa ventana de tiempo para una respuesta más formal de cada una de las partes, de qué es lo que piensan y cuál es su opinión sobre estos lineamientos. Ya a partir de este primer intercambio, el Ministerio de Trabajo tomó nota de algunas cuestiones que planteó la parte sindical. Los empresarios no plantearon nada específico sobre los lineamientos, pero en una semana vamos a tener esta instancia donde en realidad el Poder Ejecutivo tiene la potestad de presentar los lineamientos en el marco de su política salarial que deseen. En algunas oportunidades han sido recibidas algunas críticas de ambas partes, han sido tomadas en cuenta y en otras no. Bueno, te propongo, Alejandra Pico, que vayamos a una breve pausa y al regreso, recién yo citaba El País, la diaria subraya sobre el tema Mieres, sobre nueva ronda de consejos de salarios. El objetivo es la recuperación completa del salario real. El ministro explicó que, según los lineamientos establecidos, algunos trabajadores alcanzarán una recuperación total en julio del año que viene y otros en enero del 2025, digamos en el ultimísimo tramo del gobierno. Entiendo bien, ¿no? Y allí también hay una fotografía en la que... mala onda la diaria, porque El País te puso a vos en la foto y la diaria justo hay un recorte en el que vos no estás. Consejo Superior Tripartito, ayer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esto lo a propósito de en qué consiste, según tu mirada, lo vemos luego de la pausa, ¿tá? Bárbaro. Pero antes, Alejandra, necesito que me ayudes a entender, porque yo lo planteaba, si es de uso o si sobre eso también hay una discusión semántica ideológica, porque hablar de recuperación de algo puede ser una frase que por lo menos tenga dos lecturas, ¿no? Sí, es verdad. Si vos perdés, yo lo comentaba como ejemplo, pero a lo mejor, mirá que lo digo con honestidad, ni hablar que lo digo con honestidad, mi ejemplo puede ser equivocado y vos corregime. Si vos, que tenés un celular ahí, ¿no? Si vos perdés el celular y nos encontramos mañana, y yo perdí el celular y justo nos encontramos mañana, yo te pregunto, ¿recuperaste el celular? Y me decís, por suerte sí. A mí se me transforma en el cerebro la convicción, una idea que tiene la siguiente convicción: el celular lo recuperaste y está igual a como estaba, es decir, ¿no? Con todas las fotos de los gurises, con todos los datos, con todas las estadísticas, con todos los Excel, con todos los chats con Marcelo Abdala, qué sé yo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, ahora en el salario ocurre algo distinto, según lo que yo entiendo, a cómo se usa habitualmente. Se dice, recuperaste salario, y en realidad lo que te está diciendo es, no, empiezo a tener el celular desde ahora,
pero en realidad con menos fotos de las que tenía. Sí. Es decir, en realidad, volviendo al tema del celular, capaz que el ejemplo sería así. Recuperación no es el mejor término, comparto contigo, porque no recuperás. Lo perdido está y no lo recuperás. Está. Pero en el ejemplo del celular sería como si yo pierdo el celular y no lo recupero mañana, lo recupero en una semana y en un mes. Recupero exactamente el mismo celular y con las mismas fotos. Pero ¿qué me pasó en el medio? Eso. Yo en el medio Está tuve bien. el problema que durante todo ese tiempo no lo pude usar. De repente tuve que comprarme otro celular o usar uno viejo y comprarme otro Bien. chip. Tuve un costo Clarísimo. en el medio muy grande que eso no me lo recuperan más. Me dan el celular como lo tenía. Me el encanta mismo porque celular, mejoraste pero la en el analogía. medio Entendí. toda esa pérdida es irrecuperable. Pero la pregunta que hago es, ¿no hay un término más específico? Porque supongamos, no parece ser esta la circunstancia, y olvídate si gobierna la derecha o la izquierda. El asunto, ¿no hay una instancia donde los trabajadores, por distintas circunstancias de la economía, hayan perdido salario durante, ponele, 2 años? Y en una negociación dice, bueno, vamos a recuperar salario. Y que esa recuperación implique, voy a dejar de perder y el 5%, no sé por decir, que perdí, también lo incluyo en esa recuperación porque eso es plata que no tuve y que ahora voy a recuperar. Sí, ¿Será a veces sí, eso? no, ¿O siempre los laburantes marchan? No, en general eso no se ha dado, se podría dar, pero también es cierto que por lo menos desde que tenemos negociación colectiva o en el pasado más reciente, desde 2005 a la fecha, nunca hemos tenido momentos donde esa pérdida acumulada sea tan grande. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de recuperación, comparto y nosotros tratamos de insistir, pero a veces es difícil encontrar un sustituto que sea sencillo de transmitir. No estamos recuperando, estamos volviendo al mismo nivel que teníamos previo a la pandemia. Lo que perdimos en el medio no lo recuperamos y esa pérdida depende del monto que se perdió y también del periodo, porque durante todo ese periodo en que no tenés el celular o que perdiste salario real y te tenés que arreglar con menos, cuanto más largo sea, más te perjudica. ¿Y en números se puede medir Sí, en cuánta números plata perdí? en números se puede medir, nosotros lo tenemos calculado, la pérdida total la vas a terminar de calcular en el momento que llegues al nivel que tenías antes, pero mirando al día de hoy, Sí. se puede calcular que en cada trabajador, independientemente de lo que gane, perdió aproximadamente un salario entero. O sea, en estos que desde el 20 para acá. Desde mediados del 20 hasta ahora, un poco más de un salario para todos los trabajadores que perdieron en el promedio, ¿verdad? Hay trabajadores que perdieron más que el promedio, trabajadores que no perdieron, que no les cayó el salario real. En términos promediales, los que se ubicaron en el promedio, más o menos hasta fines del año pasado concretamente, habían perdido un monto equivalente a un salario. Una precisión. A ver. Claro, el después recuperar ese monto implicaría que ahora, cuando te dan los ajustes salariales, además te dieran como adicionalmente un salario extra. Ahí va. No un porcentaje, porque el porcentaje después se acumula de por vida, pero sería como... Capaz que los trabajadores a veces que están acostumbrados a cobrar retroactividad, Sí. que cuando te deben algo y después te lo pagan como por afuera, porque no se incorpora estrictamente al Claro. salario. Entonces lo que deberían hacer es pagarte un salario entero. Digamos, desde un escenario relativamente ideal, a los efectos de recuperar sin vueltas, sin discusiones, más allá de estos lineamientos, que vamos a ver si los recupera, ahora me los vas a contar, Sí. pero supongamos que sí, solo para la hipótesis, deberían incluir, ya sé que no está ni siquiera No, en el no. radar, Sí. ni del ofrecimiento, ni por lo que veo tampoco de la exigencia, me parece, ¿no? No sé, no lo he escuchado, pero... Yo para entender, Sí, sí, porque sí. lo que quiero es que entendamos todos las cosas. Lo ideal sería, bueno, a partir de ahora dejás de perder, eso sí, y todo lo que perdiste, que fue un salario, a ver, ¿vos cuánto cobrás? ¿25.000? ¿Formás parte de esos Sí. 25.000 que aumentaron? Bueno, tomá 25.000 por única vez, así te pones al tiro. Sí. ¿Vos cuánto ganás? ¿70.000? Tomá, 70.000, ¿está? ¿Por ahí Sí. sería? Sí, eso sería, no es cierto que no está arriba de la mesa. Es verdad que de 2005 a la fecha muchas veces se ha dado de manera como muy chiquita, con porcentajes muy bajos, en periodos muy cortos. Entonces, en más de una instancia, cuando nosotros planteamos esto, el ministro Mieres dice, bueno, pero esto nunca sucedió. Y es cierto, esas partes que se pierden nunca se recuperaron, pero nunca fueron tan grandes. Nunca estábamos Pero hablando de un salario entero. Nunca en la historia del Bueno, Uruguay o en los periodos de negociación, ¿verdad? En de los negociación periodos, colectiva, claro. digamos, para decirlo
desde el 2005 para acá. Desde 2005 para acá en la etapa moderna, pero nosotros la negociación colectiva en nuestro país va desde mediados de la década del 40. Sí, claro. Tuvo algunos momentos de interrupción durante la dictadura, largos, ¿no? muy largos, durante los 90, pero siempre que hemos tenido periodos de negociación colectiva, que bueno, atiende este tipo de cosas de manera tripartita, nunca hemos tenido, y de 2005 a la fecha, una pérdida acumulada tan grande. Un salario para cualquier trabajador es mucho. Te soy franco, yo no había percibido que desde que el Uruguay usa, que no esté en la ley, que se aplica, que se utilice la herramienta, el instrumento de negociación colectiva, que ha tenido, como decías vos, desde los 40, sí, que se usó, yo que sé, hasta el advenimiento de la dictadura, supongo. Ahí está, hasta después, hasta fines de los 60. Luego se interrumpió nuevamente durante los 90, cuando lo retoma Sanguinetti en el primer gobierno. Sí, lo retoma Sanguinetti en el pero primer ya el gobierno del padre, el actual presidente, ya lo cortó. Ahí está. Lo que hizo el gobierno de la calle Padre en los 90 fue dejar de convocar a la negociación colectiva. En ese momento, el que tenía la potestad de convocatoria, eso se cambió posteriormente en la ley, era únicamente el gobierno. Entonces, sin derogar ni eliminar la ley ni nada, lo que hizo fue dejar de convocar a la negociación colectiva en la mayor parte de los sectores. La mantuvo en unos poquitos sectores que, bueno, que en definitiva lo que se acuerde después tiene un correlato en los precios y pesa la inflación, como el caso del transporte, la salud, algunos sectores muy puntuales, y en el resto de los sectores dejó de convocar a la negociación colectiva tripartita. Entonces, en algunas ramas que tenían historia de negociación siguieron negociando de manera bipartita o por empresa, ¿no? Exactamente, y otros nunca tuvieron negociación, y en definitiva eso que hoy damos por garantido, y es que la mayoría de los trabajadores tenemos ajustes salariales de manera semestral o anual. Bueno, hubo muchos sectores de actividad, como es, por ejemplo, el comercio, que durante etapas muy largas o no tuvo ajustes salariales o no estaban regulados, dependían un poco de la voluntad, digamos, o de la capacidad de negociación. Pero del volviendo al sindicato. dato histórico, en la medida que se aplicó, se utilizó la herramienta, que fue ese periodo que tuvo la interrupción, bueno, no sé cuándo, pero la dictadura es obvio que no, Sí, no sé si con Pacheco y bueno, en realidad cuando se empezó cuando empezaron los decretos, cuando se creó un poco la COPRIN y los decretos de la congelación precios, de salarios. Exacto, ahí se dejó de convocar a la negociación, y bueno, los salarios primero se empezaron a fijar por decreto del gobierno, y bueno, obviamente durante todo el periodo de la dictadura, en que no eran legales los sindicatos ni siquiera, no había una contraparte, no hubo negociación colectiva, se retomó en el primer gobierno de Sanguinetti y se mantuvo hasta comienzos de los 90. Y bueno, en 2005 se retomó la negociación colectiva, y además una cosa muy buena que tuvo en el 2005 es que se extendió a todos los trabajadores del sector público y del sector privado, porque en las instancias anteriores, por ejemplo, siempre habían quedado de lado los trabajadores rurales y los trabajadores del servicio doméstico, que nunca habían tenido ámbitos de negociación. Sí. Entonces, a partir de 2005, eso se extendió a todos. Sí, ahí está, tienen sus propias unidades de negociación. En el caso del servicio doméstico tienen una unidad, una mesa de negociación, y en el caso de los trabajadores rurales están divididos según lo que serían ramas de actividad. Entonces, la historia demuestra que Mieres, el ministro Pablo Mieres, tiene razón cuando dice, no, el sueldo adicional, el premio, entre comillas, que en realidad no sería premio, sino tomá lo que perdiste, ¿no? Sí. No puede estar en el radar porque nunca estuvo. Y a eso hay que decirle, sí, es verdad, nunca estuvo. Pero nunca había sido tan grande. Que hay que complementarlo con lo que pasa es que nunca le había pasado esta dimensión de pérdida. Exactamente. Okay. Una dimensión de pérdida que cuando uno dice la caída del salario real en promedio fue de 4%, no parece tan grande, 4 en 100, pero cuando uno piensa que se extendió mucho en el tiempo, cada mes de cada, a poder decirlo así, de cada 100 pesos perdíamos o nos habían sacado 4, y esa cantidad de meses se empieza a extender en el tiempo, bueno. Por eso que llega el salario, digamos. Sí, ahí está, aproximadamente un salario para cada uno. Ahí se mete, es de cotelete esto, pero dando razón a lo que hablábamos antes, que todo está vinculado, que es verdad, cualquiera puede entenderlo, que en el marco de un quietismo global a propósito de la pandemia, era como, te diría, de sentido común esperar que la actividad económica bajara y que por ende los salarios también, ¿no?
hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, creo que lo que se dio en el marco de la primera ronda de negociación de este gobierno, porque no hay que olvidarse que se empezó a negociar a mediados de 2020, claro, unos pocos meses después de decretada la emergencia sanitaria y donde estábamos en un contexto económico y del mercado de trabajo muy crítico. Había más de 150.000 trabajadores en seguro de desempleo en el caso del sector privado y mucha incertidumbre de hasta cuándo iba a durar eso. Creo que la crítica, desde mi punto de vista, con mucha validez del movimiento sindical, es que si bien eso capaz que era esperable, bueno, también era esperable que cuando la economía retomara esos niveles de actividad, el empleo retomara esos niveles de actividad, el salario real acompañara ese crecimiento de manera mucho más rápida. Porque ocurrieron las dos cosas, ¿no? Es decir, la economía retomó actividad, ¿no? La economía ya en 2021 tuvo una recuperación de la actividad económica, del Producto Bruto Interno, de la generación de riqueza, el nombre es que uno le quiera poner, más rápida de lo que se esperaba. Ya en 2021 la economía, para tener un poco esos porcentajes, cayó un poco más del 6% en 2020 y creció entre 2021 y 2022 un 10%, ¿sí? Es verdad que hoy estamos hablando de un enlentecimiento en el ritmo de crecimiento, pero la economía va a seguir creciendo y todavía tenemos pendiente recuperar salario. Entonces creo que ahí para que lo entienda todo ese el mundo, desfasaje es un poco la mayor crítica que nosotros tenemos de la gestión, digamos, en cuanto a la política salarial. O sea, para incluso poder visualizarlo y que todo el mundo lo visualice, no me canso de decir esto, vote a quien vote. Resulta que la actividad económica baja subrayadamente, globalmente, y agrego, vertiginosamente, pues fue... Sí. Y entonces era sensato y lógico esperar que también le ocurriera un proceso similar a los salarios. Sí, sí, en términos medios por lo menos sí. Entonces, si vos visualizás que si baja esto, lo otro también baja, uno podría visualizar que si esto sube, y no solo subió bastante, incluso más rápido de lo esperado. Más rápido de lo esperado y no solo contrarrestó la caída, sino que la superó. Bueno, ese es otro dato. No es que llegó al nivel, sino que superó el nivel. Superó el nivel. Actividad. Sí, hoy estamos más o menos 3,8%, 4% por encima de los niveles de actividad, de crecimiento antes de la caída. ¿Y el otro vector, el del salario, qué le pasó? Y bueno, la recuperación que se le planteó fue mucho más lenta. Ajá. Fue mucho más lenta. No entonces, es que quedó igual, ha subido, ¿sí? ¿Te podríamos decir? No, bueno, es decir, respecto al momento de mayor caída, hoy no estamos tan abajo, pero la realidad es que la caída se negoció, se sintetizó básicamente durante mediados de 2020, mediados de 2021 y podíamos esperar que a partir de ese momento el salario real empezara a crecer. Entonces, eso no se dio. Se dio recién, empezó a crecer a fines de 2022 y hoy todavía estamos por debajo de los niveles de partida. Entonces, economista Alejandra Pico, te pregunto, si esto subió y esto que había bajado apenas subió en los últimos tiempos. Acá hay un espacio de, llamémosle espacio fiscal, riqueza, plata, crecimiento, no sé cómo llamarle, rollo de papel, no sé, hay algo ahí que no está en manos de los trabajadores, de los asalariados. Sí. ¿Dónde está? Bueno, ¿Quién ahí lo está. tiene? Igual una precisión para ser un poco más estrictos en esto. Es cierto que hoy tenemos un nivel de riqueza que es casi 4% mayor y salarios que todavía tienen pendiente de recuperar por lo menos 2% para llegar al nivel base anterior. Entonces hay una generación de riqueza que claramente no fue al salario. Muchas veces se dice, bueno, pero le fue a los trabajadores por la vía de la creación de empleo, porque tenemos más ocupados. Sin embargo, esa mayor cantidad de ocupados, si nosotros contamos las dos cosas, cómo estamos en materia de salarios y cómo estamos en materia de empleo, que es eso que le llamamos la masa salarial, lo que se apropia al conjunto de trabajadores, hoy estamos por debajo. Es decir, hay una riqueza que se generó y que no fue apropiada por los trabajadores, ni por la vía del empleo ni del salario. Vamos a la tanda. Entonces, este alumno tronco que soy yo, cree haber entendido que de ese bolsón que no fue el salario, parte de eso, y es una buena noticia, cualquiera puede decirlo y además vivirlo, parte de ese bolsón fue a parar a nuevos trabajadores que estaban sin empleo. Sí, y esa es una buena noticia. Sí. Una parte menor. ¿Sí? Es decir, la masa salarial no acompañó el crecimiento de la economía y bueno... ¿Y esa otra parte dónde está?
Y bueno, eso es más ¿Quién la difícil tiene? de medir. Yo te podría decir que hay algunos sectores de actividad, porque siempre estamos hablando en términos promedio, ¿no? Cuando Sí. hablamos de crecimiento de la actividad, pero hay sectores que es bastante claro que incluso durante la pandemia tuvieron ganancias extraordinarias. Sector agroexportador, sí, hoy justo estamos con el tema arriba de la mesa del tipo de cambio, que parece no estar favoreciendo ese sector, pero durante mucho tiempo tuvo ganancias extraordinarias. El sector del sistema financiero. Hubo algunos sectores que tuvieron también un crecimiento incluso por encima de esa media, y bueno, creo que ahí hubo una apropiación de esa mayor riqueza generada más grande por parte de esos sectores, de esos empresarios, que por el resto, ¿sí? Bien, vamos, te anuncié hace como 4 días la tanda, vamos ahora porque me están pidiendo y con razón, ya venimos. Bueno, estamos poniendo la mañana en camino con Alejandra Pico, hablamos de todo. Delante del micrófono, fuera del micrófono, hablamos. ¿Decirle la edad vos, Alejandra, o no? Sí, no tengo ningún problema. Podrías tenerlo, ¿no? O tener el derecho a... Sí, sí. ¿Qué edad tenés? Tengo 49. Ah, bien. Estoy al paso de quedé ahí y entré en la reforma, así que estoy por cumplir 50, claro, ahí fue la línea. Vos, Entré la quedaste, digamos. Ahí está. Ay, perdón, me reí. No, Es verdad, sí. no me reí con satisfacción, me reí Entre porque- los que estamos ahí generacionalmente era como esa división. Bueno, el Claro. que estaba unos meses antes no entraba, zafaba, el que queda un poco... ahora entiendo. Vos tenés una mirada crítica a la reforma porque te afecta. Ahí Si va. no te hubiera afectado, dirías que era lo necesario y lo mejor. Claro, para los que vienen, que le toca a los que vienen. Claro, que se jodan los Ahí dos. va. Bueno, porque arriba de la mesa entonces había quedado, a propósito de estas pautas, en qué consisten y que hagas vos un esfuerzo de más o menos imparcial académico, en qué consiste después para, si en la medida que las tengas, de desarrollar tu mirada crítica si lo hubiese. Sí, comparto que no es un tema que todo el mundo esté tan al tanto, no es que sea tan técnico, pero tiene sus especificidades. Entonces, ¿cómo llegamos a este momento, a esta 10ª ronda, que es fundamental para entender los lineamientos hoy? En la 8ª ronda, la primera de este gobierno, fue una ronda que se llamó una ronda puente, que duró un solo año, comenzó para la mayor parte de los trabajadores a mediados de 2020, decíamos, hacía poco que había arrancado en nuestro país la pandemia, duró un año y durante ese año el planteo fue un único ajuste salarial y de 3% para esos trabajadores, y la inflación, el crecimiento de los precios por arriba, sería en definitiva lo que conformaría la caída de salario real. Finalizado ese periodo, se vio que la caída de salario real para la mayor parte de los trabajadores fue de 4,2%, en algunos casos un poco más grande. Y a partir de ahí, en el marco de la 9ª ronda que arrancó a mediados de 2021, se planteaba empezar a recuperar ese 4,2%. Esa recuperación no se terminó dando hasta fines de 2022 porque los ajustes salariales se componen de dos cosas. Por un lado, del crecimiento que va a venir de los precios, y por el otro lado, de algún complemento, algún ajuste adicional justamente para recuperar esa caída de 4,2 puntos. Entonces, como el crecimiento de los precios verdadero terminó estando muy por encima de las proyecciones de crecimiento de los precios que tenía el gobierno y que eran bastante ambiciosas en ese momento, nosotros lo dijimos, bueno, los ajustes que se otorgaron por todo concepto, ya sea para lo que crecían los precios como para la recuperación, se los comió el mayor crecimiento de los precios. Y recién ahora, cuando empezó a aflojar un poquito la inflación, es que empezamos a ver que el salario real empezó a crecer. Más allá de eso, de esa caída de 4,2% que tuvo la mayor parte de los trabajadores, en esos 2 años, entre 2021 y que finalizan ahora, el gobierno había propuesto que se recuperara, esa había sido la propuesta de los lineamientos de la ronda anterior, 1,6 puntos de esos 4,2. Algunos sectores, algunos trabajadores lograron una recuperación un poco mayor, otros tuvieron una pérdida mayor, no lograron incorporar ni siquiera ese 1,6, pero llegamos ahora con una buena parte de los trabajadores que, como habían incorporado ese 1,6, todavía les queda pendiente por recuperar 2,6 puntos. Lo que plantea ahora el gobierno es, bueno, ahora, a partir de este año, tengamos una nueva ronda de negociación que el Poder Ejecutivo propone por 2 años, donde cada uno de los sectores de actividad, de esas 164 ramas que decía que van a negociar ahora, calculen cuánto les queda pendiente por recuperar, lo dividan en 3 partes y
cada uno de los ajustes salariales, que va a ser semestral, arrancando ahora en julio, tengan dos componentes. Un componente a cuenta del crecimiento que van a tener los precios, ¿sí? Y otro a cuenta de esa recuperación. De eso que le falta recuperar, digamos, ¿sí? El que había recuperado 1,6, le restan 2,6, lo divide en tres partes y esa división se debería incorporar en tres ajustes. Dependiendo del monto de lo que le falta recuperar, se empezaría la recuperación en julio o se postergaría a enero. Un único comentario sobre lo que arrancaste diciendo y que planteaba el ministro de Trabajo. Mieres decía que algunos trabajadores van a terminar de recuperar en julio del año que viene, otros en enero. Estrictamente, y esto técnicamente, no desde una visión crítica, no es así, sino que van a terminar de recuperar recién a mediados de 2025. ¿Sí? Porque ahí tenemos que ver en los ajustes que se van a otorgar en estos 2 años, cuántos son los ajustes, cuánto fue la inflación y si lo que se otorgó por encima de la inflación, bueno, en definitiva colmó o no esa recuperación y ahí se paga ese monto de correctivos. Entonces, estrictamente la recuperación no va a terminar en esos momentos, sino que va a finalizar cuando finalice esta ronda. Pero perdón, ¿es algo, digamos, es materia discutible? No, no es materia discutible. No, es una precisión quizás técnica. Porque, esperemos que no, pero puede volver a suceder que el crecimiento de los precios sea mucho más alto que lo que plantea el gobierno y que en definitiva el crecimiento de los precios se nos termine comiendo los ajustes que se otorgaban, tanto por ese concepto como por la recuperación. Vamos a poner un ejemplo. Si la inflación en estos 2 años termina siendo 10% y lo que se otorga a cuenta de crecimiento de los precios y a cuenta de recuperación es menor a ese 10%, recién vamos a terminar de recuperar cuando se nos pague la diferencia entre el crecimiento de los precios y lo que se había otorgado por ese concepto. ¿Y si es al revés? Si la inflación es menor a lo que está calculado, ¿no tendrías la chance de recuperar ahora sí de verdad aquellos salarios recuperar perdidos? Un poquito más? Sí, eso siempre puede suceder y de hecho los correctivos que se plantean, cuando hablamos de correctivos que siempre se dan, bueno, ni que hablar que al final de las resoluciones, de los acuerdos, pero muchas veces se dan a medio camino también para que se dé ese acompase entre el crecimiento de los precios y las proyecciones de inflación. Por el momento siempre vienen siendo positivos porque las proyecciones de inflación son más bajas que lo que crecen los precios. Pero podrían ser negativos, eso implicaría una rebaja, pero en general cuando son negativos, ese descuento o eso que se tiene que hacer sobre los salarios se da sobre el nuevo ajuste. No es que a la persona le baje el salario, sino que lo que se negocia próximamente, el próximo ajuste, se descuenta lo que traiga además. Ahí estamos en el caso, relativamente frecuente en la historia de que la inflación se come parte de tu salario, ¿no es cierto? Y lo perdido está, ¿no? En general. Sí. Yo recuerdo que hubo en buena parte del tránsito de la negociación colectiva que el Uruguay retomó del 2005 para acá, bajo el gobierno de la centroizquierda, representado por el Frente Amplio, que lo que ocurría era, a ver si, primero, ayúdame a entenderlo desde el punto de vista histórico. Había porque la inflación en Uruguay, si bien hace rato que abandonamos aquellas inflaciones muy altas, sí, convengamos que Uruguay siempre tiene como un piso que no logra salir del entorno del 7-8, ¿no? Sí. Es una cosa que incluso comparado con otros países de la región es como una debilidad que tiene el Uruguay, no sé llamarle debilidad o característica. Sí, es verdad, si miramos en términos macro, pero estamos viendo que gobierna la izquierda, gobierna la derecha y como que no salimos de esa rosca, ¿no? Tenemos como un piso del entorno del 7. Entonces, lo que pregunto es esto, en el tránsito de las anteriores administraciones, que la inflación también tuvo sus momentos, pero tuvo momentos en que se acercó al 10% y también momentos en que estuvo un poco por abajo del 7%. Claro. 7% es, hay que recordar, el techo, digamos, del rango meta del gobierno, pero difícilmente en las administraciones anteriores o en esta, el gobierno ha logrado que la inflación se ubique en ese rango que hoy por hoy está entre el 4 y el 7%. Y yo recuerdo que era como habitual que a la hora de negociar se negociaba, bueno, ¿cuánto hubo inflación? ¿7? Bueno,
7 más algo, ¿no? O estoy diciendo... Sí, si le estoy errando, decímelo. No, es que nosotros hemos tenido como, la negociación colectiva también se ha ido modernizando e incorporando nuevas cuestiones. En las primeras etapas incluso en las etapas anteriores de negociación, previo a esta etapa más moderna de 2005 a la fecha, pero incluso en la etapa que arrancó en 2005, antes los ajustes por inflación se otorgaban en función de la inflación pasada. Entonces como que a uno le estaban pagando lo que ya había crecido los precios. Claro. Hoy por hoy, los ajustes por inflación es en función de lo que van a crecer los precios. Entonces, es como operar al revés, porque es como que a mí me estuvieran adelantando lo que los precios van a crecer. En la medida en que los precios van a crecer, en realidad lo sabemos. Los precios van a crecer, claro. Lo sabemos, ahí va. Entonces, en la medida en que ese adelanto sea mayor que lo que crecen los precios, yo gano. Ahí va. Aunque lo tenga que devolver, gano. Está bien, pero incluso ahora me corregiste. Está pero bien, nunca perfecto. sucede. Lo que quiero decir, no había circunstancias que le decía, mira, todo indica que tal como es nuestra trayectoria del Uruguay, vamos a tener una inflación del 7, ponele, ¿no? Entonces vamos a ajustar por el 7, pero como además está en algunos sectores la necesidad de que el salario aumente, sí, porque no se daba esa presunción de inflación más algo del que llamaban recuperación salarial. Sí, bueno, en algunos momentos, en la primera etapa, en el primer gobierno de Vázquez, que es de 2005 a 2010, era recuperación, porque el compromiso, cuando se convocó a los consejos de salarios en ese momento, era recuperar básicamente la caída de salario real que se había dado durante la administración Valle y en el marco de la crisis. Eso sucedió en 2005. A fines de esa primera administración de Vázquez, el salario real ya había recuperado esa pérdida, entonces a partir de ahí los ajustes también tenían un poco la misma lógica que vos decías, que es inflación más algo, y ese más algo en ese caso era a cuenta del crecimiento de la economía. Claro. Ya no te quedaba recuperar por lo menos del pasado cercano, pero la economía crecía y era razonable que los trabajadores, el salario real, fuera parte de ese crecimiento. Entonces, normalmente los ajustes salariales sí se componen del crecimiento de los precios más algo, que acá en Uruguay le llamamos o recuperación en caso de que vengamos de pérdida o crecimiento en caso de que la economía lo permita. En algunos modelos un poco más sofisticados y que estaría bueno que acá empezáramos a atender a eso, ese más porcentaje de algo se vincula a algo, ya sea al crecimiento de la economía, al crecimiento del sector, a la productividad. Y acá, hablando de eso, porque si no que... Ya que hablábamos del ministro Mieres, él escribió en su cuenta Twitter: hoy es un día muy importante, hemos cumplido el compromiso de proponer una pauta salarial que implica la recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores a los niveles previos a la pandemia. Cumpliendo nuestro compromiso, hemos presentado los lineamientos del gobierno para la décima ronda de consejos salarios, incluyendo un componente de recuperación completa del poder adquisitivo del salario equivalente a antes de la pandemia, ¿no? Esto como síntesis o mirada política de esto. Hay un asunto que yo no sé, porque soy bastante ignorante, dónde colocarlo, porque en la imagen que veíamos antes, eso que nos habías contado antes, resulta razonable que si la economía crece, los salarios tienen que crecer, ¿no? Yo quiero decir, hay esto por estructuras vinculadas al discurso del poder o no sé qué diablos. A nadie se le ocurre que si la economía baja, venga un desubicado obrero, empleado, sindicato a plantear aumento de sueldo. ¿No es cierto? Como que conceptualmente sí, bajó la economía, vamos a arreglarnos todos y arreglar. Es más, hasta ese ejercicio que yo siempre digo que suena como a culpa cristiana, ¿no? Encima que tenés trabajo, ¿verdad? Bueno, no me jodas, ¿no? Creo que ese discurso, que no siempre es cierto, nos ha corrido bastante, ¿no? A los trabajadores en general. Ese discurso pero no está bien, incluso entre trabajadores. Es un discurso que está instalado. Yo creo que hay cuestiones que son ciertas y que siempre, por eso para mí yo reivindico la herramienta, se han tenido en cuenta en el marco de la negociación colectiva. Incluso cuando nosotros miramos el periodo de mayor crecimiento de la economía uruguaya entre
reciente, ¿verdad? Entre 2005, 2015, o el otro periodo un poco posterior, más del lentecimiento, 2015, 2019, pero en el momento de mayor crecimiento hubo sectores de actividad que por cuestiones puntuales, coyunturales, se vieron afectados negativamente. Recuerdo en el marco de la crisis internacional de 2009, el sector vinculado al cuero, que fue uno de los sectores más impactados, sectores vinculados a la vestimenta, que tienen problemas, a los textiles, al calzado, que tienen problemas capaz que más de fondo y que han tenido una disminución en lo que hace a la cantidad de trabajadores y al sector. Esas cuestiones siempre estuvieron arriba de la mesa y no son sectores a que a los trabajadores no le ha ido espectacular ni al sector ni a los trabajadores. No, igual esas cosas se incorporan en la negociación a nivel colectiva. promedial. No, ahí está. Lo que creo sí es que considerar esas cuestiones a nivel promedio es lo que no está bueno, porque esas cosas en el marco de la negociación se tienen en cuenta. Lo que yo digo que está bastante instalado, como sí, parece lógico. Parece lógico si la economía cae, se derrumba de pandemia, bueno, que el salario baje. La vamos a tener que pasar todos un poco mal, ¿no? Lo que no está instituido, lo que no está tan instalado que así como sube, exacto. Bueno, ahí está. Eso es verdad, no. Eso es verdad y además en este momento me parece que es particularmente cierto porque estamos arrancando una 10ª ronda donde la economía cayó. Creció muy rápidamente, más de lo que esperábamos, y ya a fines de 2022 había más que recuperado la caída. Pero hoy nos encontramos en un momento de enlentecimiento. Bueno. Entonces eso también dificulta la negociación, porque nosotros queremos recuperar lo que perdimos de una economía que ya creció, pero nos enfrentamos del otro lado, cuidado, porque la economía se viene enlenteciendo. La pregunta que te quiero hacer, Alejandra Pico, economista, es... Los datos acerca del crecimiento de la economía para este año no son francamente muy auspiciosos. Entonces mi pregunta, llamame si querés el burrito del barrio. No. Mi pregunta es, estamos especulando en la recuperación salarial en base a un proceso económico que justamente no luce muy auspicioso en la materia. Entonces mi razonamiento es, si cuando se creció, y se creció rápido y vertiginosamente, incluso más de lo previsto, no se recuperó el salario que había bajado, ¿por qué ahora que se va a crecer menos habría de recuperarse el salario? Y bueno, porque ¿Solo porque hay elecciones? No, creo que es porque tenemos bastante... Luego la pausa. Bueno, pausa. Los anuncios de Pablo Mieres que, repito, dice: cumpliendo nuestro compromiso, hemos presentado lineamientos del gobierno, incluyendo un componente de recuperación completa del poder adquisitivo del salario equivalente a antes de la pandemia, ¿no? Esta es la mirada. Vos ya dijiste, con relación al enero ese anunciado, ahí ya sos crítica, ¿verdad? Sí, va a finalizar a mediados de 2025. Sí. Eso es una cuestión bastante objetiva. Después va a depender de lo que termine sucediendo con el crecimiento de los precios. Pero estas pautas, las que son, digamos, adecuadas, satisfactorias, pertinentes según la mirada tuya. No, yo creo que primero que nada la recuperación debería ser mucho más rápida, no deberíamos esperar tanto en el tiempo para volver a tener el salario real que teníamos previo a la pandemia en una economía que, como decíamos hoy, es más rica. Me parece que se debería haber acelerado esperar tanto ese enero del 25, sí, por ejemplo. Ese enero del 25, además, lo que yo decía antes, la recuperación o esta manera de mirar la recuperación está desfasada y los que tienen más para recuperar, que son los que más perdieron, entonces son los que tienen esa pérdida acumulada más grande, tienen que esperar más porque empiezan con esos porcentajes de recuperación en enero. Creo que eso no está bueno. Creo que tampoco es positivo que no haya, como ha habido en situaciones anteriores, incrementos adicionales para los salarios más bajos. Nosotros tenemos, según nuestros cálculos, más de 300.000 trabajadores asalariados que ganan ingresos por debajo de los 25.000 pesos líquidos. Nos parece que en ese caso, porque son ingresos bastante sumergidos, debería haber aumentó ese universo, ¿no? Sí, aumentó respecto a 2019, lo que significa también que los trabajadores de salarios más bajos fueron los más perjudicados en esa caída promedio. Entonces me parece que hoy deberían tener, como lo tuvieron en el pasado, incluso con esta administración, una priorización o incrementos adicionales o incluso capaz una recuperación más rápida. Creo que también se debería habilitar el crecimiento
crecimiento salarial, o así lo deberían establecer los lineamientos, en aquellos sectores de actividad que o no perdieron o ya recuperaron todo lo perdido, que están en condiciones de hacerlo. No son tantos, pero eso habilitaría un mejor reparto de la torta. Entonces, creo que ahí hay varias puntas que en el marco de ese compromiso nosotros somos bastante críticos. Y una cosita más que me parece que está bueno establecer, porque si no es como dejar de lado, si bien se insiste en que se va a cumplir con el compromiso de recuperación, hay que señalar, y desde nuestra parte es importante poner arriba de la mesa, que hay algunos sectores, 20 mesas de negociación, que el gobierno catalogó como los sectores más afectados por la pandemia, que tuvieron 2 rondas de caída y para los cuales no se va a cumplir el compromiso de recuperación salarial. Son unos 55.000 trabajadores. Ayer se planteó en el Consejo Superior Tripartito y el ministro lo reconoció. Dijo que el cumplimiento estaba para los que arrancan la negociación ahora. Esos trabajadores pasaron por 2 rondas de caída de salario real, acumularon una pérdida de salario, una caída de poder de compra de más del 10%, pasaron por la ronda 2020-2021 y 2021-2022, ya negociaron el año pasado, o sea que tienen resoluciones vigentes, pero en esas resoluciones no se incorpora ese compromiso, no van a recuperar ese 10%, ni en este periodo de gobierno, ni la propuesta del Ejecutivo era ni siquiera en un horizonte más largo, porque se les proponía que tuvieran acuerdos hasta mediados de 2026, pero incluso en esos acuerdos no se incorporaba esa recuperación de más del 10%. Entonces, tenemos ese universo de trabajadores, sectores más afectados por la pandemia, sin duda, pero también sectores de ingresos relativamente bajos, como el sector de restaurantes, de hotelería, muchos sectores del transporte, los cines, y sectores que, bueno, se vieron afectados por la pandemia, y los trabajadores también se vieron afectados con ingresos relativamente bajos y que no van a recuperar en este periodo y que tuvieron una pérdida bastante más grande. Bueno, te despido comentándote que hace unos minutos se dio cuenta que los combustibles, cito la página subrayado, combustibles, comunicado oficial, gobierno decidió mantener sin cambio los precios en julio. La nafta super, bueno, seguirá a 69,89, mientras que gasoil se mantiene en 52,99 por litro. Me imagino que esto de la perspectiva de la presunción del IPC y su variante, esto luce como una buena bastante. noticia, ¿no? Esto afecta el crecimiento de los precios, ni que hablar. Pero digo, que no aumente afecta a favor de él. Claro, ¿no? exactamente. De que no suba la inflación, hoy estamos en un contexto de inflación baja, podríamos decir, para lo que ha sido la trayectoria de 2020 hasta ahora, incluso para la historia, estamos en un nivel de inflación del entorno del 7%. Esa baja que se dio ahora hace que los correctivos estos finales no sean tan altos como serían, por ejemplo, como hubieran sido el año pasado, pero nosotros esperamos que para lo que resta de este año tengamos un nivel de inflación un poquito más alta que la de ahora, capaz que no en el 8%, pero un poquito por encima del 7%, y todo esto ayuda a descomprimir esa situación de crecimiento de los precios. Bien, muy bien. Bueno, Alejandra, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Un placer. Bueno, estamos poniendo en la mañana en camino, nos ayudó la economista Alejandra Pico. ¿De qué cuadro sos vos, Alejandra? Bueno, yo soy de Nacional. Lo que pasa es que ahora tengo a mi hijo que es de Defensor, entonces, me tira un poco. Pero poca bolilla el fútbol, por lo que entiendo, ¿o no tanto? No, me gusta bastante. En otra época. Ahora ¿Pero vas al Parque Central, por ejemplo? No, ahora ya no voy porque no tengo nadie que me acompañe en mi familia. Los tengo todos por otros lados, entonces. ¿Por otros lados? Por otras otros canchas, cuadros, digamos. Ahí va, los tengo por Defensor, otras canchas. Peñarol, imagino, Liverpool. No, River. Mi compañero, después mi hijo, ellos van al Defensor, entonces son muy hinchas del club en general. Entiendo. Y del cuadro. Somos más del básquetbol nosotros. Al básquetbol sí vamos, acompañamos a Aguada siempre. Son aguateros. Eso sí. Bien, muy bien. Muchachada. La muchachada Aguada. Le estamos poniendo en la mañana en camino, estamos besando el final.